Sabes que durante estas últimas semanas hemos tenido el privilegio de poder presentar una serie sobre lo que es el cristianismo encubierto, y ahora con la transición del mes también vamos a transicionar lo que son nuestras series a una serie titulada Cristianismo Falso. Diga conmigo: cristianismo falso. Y nuestra serie va a hablar sobre la verdad por encima de las tendencias. Y esta semana vamos a dar inicio a esta serie de mensajes donde vamos a confrontar ideas postmodernas que sin darnos cuenta se han infiltrado sutilmente poco a poco dentro de la iglesia. Ahora, no estamos hablando aquí de ataques abiertos o de persecución externa, sino lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre mentiras disfrazadas de luz. Vamos a hablar sobre filosofías culturales que suenan espirituales, pero que contradicen la verdad inmutable, la verdad que no cambia de Dios. Ahora, nuestra asignación a través de esta serie va a ser desenmascarar ideologías populares de la cultura que han sido aceptadas como una verdad absoluta, pero que en realidad lo que hacen estos pensamientos o estas ideologías van en contra o contradicen, diga conmigo, contradicen la palabra de Dios. Nuestra meta es simplemente reclamar o retomar la verdad eterna de Dios y empezar a implementarla en nuestras vidas nuevamente como nunca antes lo hemos hecho, con una agresividad, con una violencia y con una determinación. Y el día de hoy vamos a hablar en específico sobre una de las mentiras más peligrosas que se ha metido suavemente o sutilmente a nuestra cultura. Y una de estas mentiras peligrosas es que no existe la verdad absoluta. ¿Ok? La gente ha creído que cada quien tiene su propia verdad o su propia versión, y la cultura hoy en día está diciendo algo, está diciendo no existe la verdad absoluta. La iglesia, estamos viviendo en tiempos donde todo parece relativo, donde ya no se distingue claramente entre lo bueno y entre lo malo, donde la verdad dejó de basarse en lo que Dios dice, y ahora la verdad se empieza a basar no en lo que Dios dice, sino bajo cómo nosotros nos sentimos, bajo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es verdad. Hay frases que dicen cada quien viva como quiera. ¿Lo han escuchado? Hay otras frases que dicen cada quien tiene su propia verdad, y cuando las escuchas son frases que la verdad suenan muy bonitas, son frases que tienen un buen tonecito, y dices es que cada quien tenemos que vivir nuestra propia verdad, como nosotros pensamos, como nosotros nos sentimos. Pero lo que hacen estas cosas es que en vez de acercarnos a Dios, nos están alejando de Dios. Y lo más preocupante de todo esto es que hasta hay esta ideología o filosofías han entrado dentro de la iglesia. Ahora la iglesia está empezando a tomar ese pensamiento del mundo y lo están trayendo dentro de la iglesia, y lo están adaptando no porque sean personas rebeldes, sino lo están empezando a adoptar porque la iglesia ha dejado de enseñar bíblicamente. Aquí en Access Church, nuestra misión y nuestro corazón es de siempre implementar enseñanzas que te vayan a edificar bíblicamente y no solo emocionalmente. Amén. Dile a tu vecino: tienes que regresar a la Biblia otra vez. Y de seguro tú has escuchado frases como: haz lo que te haga feliz,
¿O qué tal estas otras? Nadie tiene derecho a juzgarte, nadie tiene derecho a juzgarme, solo Dios lo puede hacer. O nadie puede decirme cómo vivir mi vida, nadie puede decirte a ti cómo vivir tu vida. O qué tal esta famosa frase que dice: Dios nunca diría eso porque Dios es amor, Dios ama. Y estas frases no solo son clichés populares de la cultura, sino son señales de algo más profundo. Son señales de una forma de pensar que ha cambiado por completo cómo nosotros vivimos nuestra vida en la actualidad. Empezaron a llegar y la gente, cristianos como no cristianos, empezaron a adaptar estas frases a su propia vida. Y ahora vuelvo a repetir, no por rebeldía, sino por falta y enseñanza bíblica, la iglesia ha estado empezando a adaptar esto porque suena bonito. Son síntomas de un cambio profundo en la manera de pensar, en una filosofía que se ha metido hasta los rincones más sutiles de la vida moderna. Y desde las escuelas hasta las series de Netflix, desde la política hasta la identidad, el relativismo posmoderno ha ido moldeando lo que la gente cree, lo que la gente piensa y cómo la gente vive. Y de hecho lo pudimos mirar implementándose bajo la agenda del LGBT, que tiene muchas más letras ahora. Se han ido infiltrando lentamente aún a los programas de televisión de los niños. Se han infiltrado ahora en casi cada película que miramos. Se ha implementado en cada show que miramos. ¿Por qué? Porque es algo que sutilmente fue sido aceptado a través de los años y fueron metiendo su propia versión de la verdad, su propia versión de cómo las cosas deberían funcionar, que se han desviado de los planes de Dios. Esta filosofía enseña que no hay una sola verdad. Nos enseña que todo depende de lo que tú sientas, de lo que tú pienses y de lo que tú vivas, y que cada quien tiene su propia versión de lo que está bien y lo que está mal. En vez de una verdad firme y una verdad eterna, la verdad se vuelve en algo emocional, se convierte en algo personal y se convierte en algo cambiante, algo que siempre va cambiando, nunca es igual, nunca es la misma. Si tú piensas que esto es verdad, así será. La verdadera moralidad, la forma en que nosotros vivimos, no puede basarse en opiniones ni puede basarse en emociones que están cambiando a todo tiempo. Tiene que estar nuestra forma de vivir, nuestro estilo, nuestra moralidad, tiene que estar anclado en algo firme. Tiene que estar anclada nuestra forma de vivir en algo que no cambia drásticamente. Tiene que estar anclada en una verdad eterna, en un estándar santo que viene y proviene de parte de Dios. Imagínate, si no hay una verdad absoluta, entonces no hay un bien absoluto. Si no hay una verdad absoluta, entonces no hay un mal absoluto. Y cuando la moral, la forma en que nosotros vivimos, se empieza a separar de la palabra de Dios, entonces ya nuestra sociedad y nosotros mismos ya no estamos avanzando. Ahora nosotros nos estamos atrasando. Nos estamos atrasando y nos estamos alejando más de la presencia de Dios, porque vivimos como queremos y no vivimos conforme a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y la realidad de esto es que es un peligro devastador, es un peligro caótico, porque ahora los creyentes empiezan a pensar como el mundo, empiezan a pensar como la gente que no tiene a Dios como su número uno en la vida. Terminan ahora construyendo su vida sobre la arena espiritual
Y tarde y temprano, cuando tú construyes tu vida sobre la arena espiritual, tu vida se empieza a derrumbar, empieza a caer, se empieza a desbaratarse poco a poco. A veces suena bonito de decir yo tengo una mentalidad abierta. A veces suena bonito decir es que yo soy inclusivo, incluyo a todos, o tengo una mentalidad abierta para cualquier cosa, aunque sea bueno o aunque sea malo. Pero muchas veces termina siendo un compromiso con el pecado. Poquito de esto está bien, no pasa nada. Si el otro cristiano lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Pero es que si el líder lo está haciendo, entonces a lo mejor es algo correcto. Pero la verdad y la moralidad en cual nosotros vivimos no se debe basar a si el otro lo está haciendo o no. Se debe basar, diga conmigo, en la palabra de Dios. Una mentalidad, o lo que al principio suena como una mentalidad abierta a un esfuerzo para ser inclusivos, muchas veces termina siendo un compromiso con el pecado, una puerta que nos lleva a la confusión espiritual o una desconexión del corazón de Dios. Y yo no sé tú, pero lo menos que yo quiero es desconectarme del corazón de Dios. Lo que yo más quiero es conectarme al corazón de Dios, porque si yo tengo a Dios en mi vida, entonces todo en mi vida va a empezar a prosperar de una forma o de una manera u otra. ¿Están conmigo? Mientras estábamos ahorita en el cuarto, hablaba con Oscar sobre lo que es la verdad subjetiva, ¿verdad? Y la verdad subjetiva es básicamente, si es verdad para ti, lo tomas y dices, ya es una verdad. ¿Te has encontrado con una persona media loca o media tóxica y te están diciendo una cosa, pero dices tú, oyes, no es verdad? Sí es verdad, porque yo lo miré con mis propios ojos. No es cierto, hay 5 testigos que dicen lo opuesto que tú, pero esta persona se lo creyó. Y para todos los demás es una mentira. Para esta persona se convirtió en una verdad subjetiva. La verdad subjetiva no te acerca a su presencia, sino te seduce lejos de Dios y se disfraza de libertad, pero en realidad es una trampa de esclavitud y una trampa de engaño. Y vivimos en una cultura donde está llena de valores que constantemente están cambiando, donde las líneas son borrosas, donde muchos creyentes, sin notarlo, han empezado a adaptar una versión del cristianismo que suena bonito, que se ve auténtico, pero está vacío de poder, está carente del poder de profundidad y de verdad. Y poco a poco, a través de los años, se ha metido un cristianismo más de apariencia, pero sin poder. Un cristianismo que suena bonito, pero que no cambia ni transforma las vidas. Y aunque suene moderno, aunque suene como que esto es algo nuevo, esto no es algo nuevo. Pablo empieza a hablar de él en 1 de Timoteo 4 del 1 al 2. Y mira lo que él dice. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe verdadera. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que proveen ¿de quién? De demonios. Está un poco grueso ahí lo que está diciendo. Dice, van a seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Dice, y estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta la conciencia. Aquí es donde no queremos llegar. No queremos ser guiados por espíritus de engaño. Diga conmigo, pero mueve la cabeza, que te miren los demonios así. Amén. Sí, que te miren que no vas a llegar ahí. Dice, fueron personas que siguieron espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Dice, estas personas son hipócritas y mentirosas. Diga conmigo, diga, yo no soy eso. Amén. No, dígalo, hágalo así. Este pastor está loco.
estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Por qué estamos trayendo estas enseñanzas? Porque no queremos ser hipócritas, no queremos ser mentirosos y mucho menos queremos tener una conciencia muerta. Y por eso Pablo está escribiéndole a un joven pastor que era líder de la iglesia de Éfeso y le advirtió que la decepción espiritual iba a empezar a infiltrarse dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe, y empieza a advertirle a este joven pastor y le dice: tienes que tener cuidado porque las cosas se van a poner gruesas. La verdad ya no se va a predicar como la predicamos nosotros. La gente va a querer cambiar las cosas para atraer a las personas de una forma carnal y no de una forma espiritual. Dile al que está a tu lado: esto está grueso, hay que poner atención. Él empezaba a decir que las mentiras que se iban a hablar no eran mentiras obvias, sino eran enseñanzas sutiles, eran enseñanzas disfrazadas de espiritualismo, con palabras bonitas que suenan correctas, pero que seducen el corazón y empiezan a manipular las emociones. El diablo nunca va a venir a ti simplemente como diablo. El diablo cuando viene va a venir disfrazado. La gente piensa que el diablo va a venir con cuernos y con cola y con algo que te dice: soy diablo. Va a tener un letrero y dice: I'm the devil. Así la gente piensa que el diablo se va a infiltrar y que las enseñanzas de él van a entrar dentro de la iglesia, pero no, el diablo va a entrar y lo que él habla va a sonar bonito, no va a sonar feo. Amén. A veces como él se aparece no va a ser feo, a veces va a aparecer, amén, la persona más guapa que has visto. Dile a tu vecino: ten cuidado con el novio, ten cuidado con la novia. En primera de Timoteo 4, Pablo empieza a mostrarle a Timoteo que hay prácticas diseñadas para la devoción, que el enemigo las agarrará y las empezará a distorsionar para promover el legalismo, para promover el control y la manipulación, y para promover una fe que no contiene gracia. Y hoy estamos viendo todo esto con nuestros propios ojos. Estamos viendo cómo muchos creyentes han empezado a adoptar ideas distorsionadas como si fueran una verdad. Ejemplo: prefieren un mensaje motivacional que los haga sentir bien en lugar de una enseñanza bíblica que los empiece a confrontar y a transformar. Hay creyentes que han reducido el evangelio a un simple mensaje de autoayuda y una ayuda personal que cualquier otra cosa. Ahora creen que amar significa nunca confrontar el pecado y valoran más una experiencia emocional intensa que una verdad profunda y sólida dentro de la palabra de Dios. Prefiero que me hablen bonito a que me hablen duro. Prefiero que me hablen solamente de las bendiciones, pero que no me hablen de las consecuencias del pecado. Prefiero que nunca toquen del pecado porque yo estoy bien con mi pecado ahorita, y Dios, por favor, que el predicador no sepa lo que hice el día de ayer. Y estamos viviendo un cristianismo donde queremos estar cómodos, donde queremos estar a gusto, pero el Señor está diciendo que estas ideas pueden sonar bien, se sienten bien, pero nos alejan del corazón de Él. Son cosas que la verdad suenan bonito y queremos que siempre vaya así, pero Dios entra y Él dice: mijo, mija, a veces tengo que corregirte aunque no te gusta, pero diga conmigo: es por tu bien. Dile a tu vecino cabezón: es por tu bien. Dígaselo: es por tu bien. Por eso Dios nos está hablando. Como ya lo advirtió Pablo a Timoteo, dice que no, estas enseñanzas no vienen del Espíritu Santo, sino vienen de espíritus engañosos. Son copias baratas
de la verdad. Son diseñadas para confundir, para seducir y al final para destruir. Y por eso estamos aquí. Esta serie tiene un propósito de desenmascarar las ideologías falsas que están moldeando la fe de esta generación. Yo vengo a hablarle a personas que dicen: mi hijo será moldeado por la verdad de la palabra de Dios y no por la ideología y las filosofías de esta cultura. Me levanto para enseñar verdad, para enseñar justicia y para enseñar pureza. Dile a tu vecino: levántate. Tenemos que desenmascarar las filosofías, las ideologías, los patrones de pensamiento que se han exaltado en contra del conocimiento de Dios, que están moldeando la fe de nuestras generaciones. El pueblo de Dios tiene que volver a retomar la verdad como la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque si no regresamos a la verdad, ¿qué es lo que va a suceder? Si no regresamos a la verdad absoluta de la palabra de Dios, entonces vamos a terminar alejándonos de todo lo que Dios llamó puro, de todo lo que Él llamó santo, de todo lo que Él llamó eterno y verdadero. Si no caminamos de acuerdo a su palabra, vamos a irnos por otro camino. Y déjame dejar algo bien en claro el día de hoy: que Jesús no es solo una versión de la verdad, sino que Jesús es la verdad. Amén. Porque Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Vuelvo a repetir: Jesús no es una versión de la verdad. Jesús es la verdad. Él es el camino. Él es la vida que nosotros necesitamos. Jesús soltó esta frase tan poderosa en un momento donde Él estaba dando un mensaje de despedida. Él estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a venir. Su partida iba a venir. Él se estaba despidiendo. Iba a venir la cruz, iba a venir confusión. Y en medio de todo esto se acerca uno de ellos llamado Tomás. Y Tomás le pregunta y le dice: Señor, ¿cómo sabremos el camino al Padre? ¿Cómo vamos a ir a regresar a ese camino nuevamente? Y Jesús le dice: yo soy el camino. Pero ¿cómo podemos conocer ese camino? Y Jesús: yo soy ese camino. Esto no fue una metáfora bonita, fue una declaración exclusiva y una declaración directa donde dijo: yo soy el camino. Y lo que Jesús estaba tratando de decir aquí era que yo no soy una forma de llegar a Dios solamente, yo soy la forma para llegar a Dios y punto. Yo no soy una forma para llegar a Dios, yo soy la forma para poder llegar a Él. Y esto es muy importante porque hoy muchos creen que todos los caminos llevan a Dios. Tienes a predicadores de iglesias, de mega iglesias, que son entrevistados por noticias populares hoy en día y van y dicen que cualquier camino te puede llevar al cielo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante, saber y reconocer que Jesús es el único camino al cielo, porque hay muchos que creen lo opuesto, que cualquier camino nos pueden llevar a Dios, que lo importante es simplemente ser una buena persona. Si tú eres una buena persona, automáticamente tú vas a llegar al cielo. O hay otras personas que dicen que lo único que tienes que hacer es tener fe. Pero la Biblia es clara, y Pedro lo dijo sin miedo en Hechos 4:12, y lo dijo él de esta manera. Hechos 4:12 dice: no hay en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos.
En otras palabras, no hay ninguna otra forma en la cual puedes tú ser salva. Solamente Jesús te puede salvar. Solamente Jesús puede salvarte de cualquier derrota. Jesús puede salvarte de cualquier pecado y de cualquier condenación. No hay un plan B, no hay atajos, no hay versiones alternativas. Escúchame, solo hay un camino y ese camino se llama, diga conmigo, Jesús. Sí, denles aplauso. Como que estas palabras las dijo Pedro con valentía, y estas palabras fueron pronunciadas bajo líderes religiosos de su tiempo, en medio de una cultura romana que era llena de dioses, de perspectivas y filosofías y creencias completamente diferentes a las del reino de Dios. Y aún así, cuando él declaró estas palabras, el hombre no se dobló, el hombre no suavizó el mensaje, el hombre fue claro y él dijo: solo Jesús salva. Y la gente tiene que llegar, la iglesia de día de hoy tiene que llegar a ese entendimiento que solo Jesús salva. Y esa verdad sigue firme hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios declara en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. No cambia, la verdad no cambia, el evangelio no cambia, su mensaje no cambia, sus estándares no cambian, su verdad no cambia. Diga conmigo: Dios no cambia. El evangelio no está limitado por un tiempo. El evangelio no está limitado por una cultura. El evangelio no es anticuado como mucha gente lo han pensado. El evangelio tampoco pasa de moda. El evangelio sigue vigente para el día de hoy. Aún necesitamos el evangelio y la predicación de la palabra de Dios en su totalidad, porque lo pusieron de esta manera en Corintios: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Diga conmigo: su palabra es poder. Dígalo más recio: su palabra es poder. Otra vez más: su palabra es poder. No me puedo avergonzar del poder que Dios me ha dado, porque el poder no viene de Rafa, el poder no viene de ti, el poder viene de su palabra. Lo único que yo necesito es la palabra inmutable de Dios, que venga a saturar mi vida y venga a saturar cada rincón de mi ser. Su mensaje no cambia, sus estándares no cambian, su verdad no cambia. El evangelio no está limitado por absolutamente nada. Sigue siendo tan real, sigue siendo tan poderoso, sigue siendo tan vigente hoy como lo fue desde el día que salió de los mismos labios de Jesús. Ese mismo poder que había cuando Jesús lo empieza a soltar es el mismo poder que la palabra de Dios tiene el día de hoy. ¿Sabes? Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra entre el alma, el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo que la palabra de Dios no es pasiva, sino que la palabra de Dios es viva. Que la palabra de Dios no solamente te informa, sino que la palabra de Dios te transforma. Que no queda en la superficie, sino entra hasta lo más profundo de tu mente, hasta lo más profundo de tu corazón, hasta lo más profundo de tus almas y tus pensamientos, y revela lo que a veces ni nosotros mismos sabemos que hay dentro de nosotros. Sí, la verdad de la verdad de la palabra es una verdad eterna, porque el Dios que lo pronunció y la habló y la declaró
es eterno. Diga conmigo, la palabra de Dios es eterna. Su palabra no solamente es algo válida, su palabra es algo vital, es algo necesario, es algo que necesitamos a la fuerza en nuestra vida. Y su palabra no es solo poderosa, sino su palabra también es victoriosa. Sigue teniendo el poder hoy para sanar, para restaurar, para corregir y para equiparnos de tener una vida que refleje la verdad de Cristo. Tú quieres reflejar a Cristo, necesitas palabra de Dios. Amén. Ya tienes mucha palabra de Facebook, tienes mucho chisme de Instagram y de las historias que miras, pero diga conmigo, necesito más que el chisme book. Diga conmigo, necesito más que Instagram. Necesito la verdad que cambie mi vida. ¿Por qué no aplaudieron a eso? Eso, ahí va. Aunque sea un poquito forzado, ¿verdad? Pero lo hicimos. Entonces Jesús no solo enseña la verdad, ni dijo tenerla, sino Él declaró que Él mismo es la verdad. Él es la fuente, Él es el fundamento, Él es la expresión viva de todo lo que es justo, de todo lo que es puro y de todo lo que es verdadero. En Jesús la verdad tomó una forma humana. Él dijo, he venido para modelar ¿qué es la verdad del evangelio? Dice, no solamente voy a dejar que te la enseñen, dijo, sino ahora voy a venir y en carne y en hueso propio, dijo, te voy a venir a enseñar cómo se mira el evangelio. Sabes que la verdad no es solo una doctrina, no es solo una enseñanza, no solamente son palabras que salen de nuestra boca, sino la verdad es una presencia que nos empieza a transformar. Eso es la verdad. Amén. Eso es la verdad. Una verdad que empieza a cambiarnos y empieza a transformarnos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amén. Gracias, Padre. A veces es difícil predicar tantas palabras y tantos puntos en menos de 30, 40 minutos, amén. Pero tenemos que respetar el tiempo y vamos a hacerlo mejor con el tiempo que tenemos. Yo sé que la alabanza se extendió al principio, pero déjame decirte, iglesia, tenemos que volver a su verdad nuevamente. Amén. No te guíes por cómo tú te sientes el día de hoy emocionalmente, o lo que tú piensas, o lo que un predicador te dijo en TikTok o en Facebook. Escúchame, porque hay gente que sus prédicas suenan bonitas ahorita, pero no cargan el peso de la palabra de Dios. Suenan bonitas y las compartimos y la persona habla súper padre y la persona súper elocuente y parece que está diciendo la verdad, pero Dios está diciendo el día de hoy, no te guíes por eso, guíate por mi palabra. Y me encanta porque hay una historia dentro de la Biblia donde habla sobre la gente de Berea, de una ciudad donde entraron los discípulos, y dice que mientras ellos enseñaban, la gente estaba mirando y examinando el mensaje de ellos, si era una verdad o era una mentira. Y yo creo que la iglesia debe de volver a esos tiempos otra vez, que no solamente porque el pastor lo dijo es verdad. No, la pregunta es, ¿está en la palabra de Dios? Suena bonito, pero es verdad. Estoy viviendo de esta manera y me siento feliz conmigo mismo, pero ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Me agrada a mí y eso está bueno. Hay un pensamiento donde ahora cada quien tiene su verdad. Relativismo posmoderno, pensamientos posmodernos, ideologías que han invadido. Y Dios está diciendo, ¿te vas a guiar por eso o te vas a guiar por lo que yo te digo? Porque acuérdate, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay forma de llegar al Padre si no es por Él. Hay que preocuparnos por lo que Dios está diciendo en este tiempo y en esta temporada. No preocuparnos porque lo que sientamos, lo que pensamos y por lo que vemos, porque su palabra dice que el justo no vive por emociones, no vive por lo que ve, sino el justo vive por la fe. Dios, no lo siento ahorita, pero tu palabra dice, Señor, mi carne dice que yo quiero vivir impuro, que yo quiero hacer cosas que como quiera nadie va a saber, pero Dios está
está diciendo: hijo o hija, yo lo sé, yo lo miro todo, estoy en tu vida en cada momento y en cada segundo y a cada instante. Aunque los demás no lo miren, yo sí lo miro. Guíate por mi verdad, vive por mi verdad, porque mi camino, el camino que yo soy para ti, te guiará a una vida eterna, donde nunca sufrirás más, donde no habrá temor, donde no habrá enfermedad, donde no habrán tristezas que derrumban tu vida. El Señor está diciendo: regresa a mi palabra, detente de caminar de las tendencias de este mundo, detente de caminar de las tendencias modernas que hay en existencia el día de hoy, y guíate por mi palabra. Levanta tu mano y donde estás, iglesia. Padre, te doy gracias por cada persona que está aquí el día de hoy. Te doy gracias porque estás llevando a la iglesia a experimentar un verdadero avivamiento. Y lo único que puede traer verdadero avivamiento a nuestra iglesia y a nuestra región y a nuestro país y a nuestra cultura es la palabra de Dios, que penetra hasta partir lo más profundo de nuestro ser. Cada pensamiento, cada articulación, cada médula de huesos, Señor, tu palabra tiene el poder de penetrar en contra de cada ideología falsa y filosofía que se ha levantado para sutilmente engañar a la iglesia. Señor, haz que el poder de tu verdad resplandezca nuevamente sobre nosotros, que toda mentira del diablo sea expuesta a través de la luz del evangelio, y que la verdad no solamente venga a informar, sino que la verdad de Cristo venga a transformar. Declaro agentes de transformación en este lugar. Declaro agentes de luz y de sal. Declaro agentes de Dios que se levantarán a hacer lo que Cristo dijo que ellos serían: representantes, embajadores del reino aquí en la tierra. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo, y vamos a darle a Dios un fuerte grito de victoria y un aplauso.